Es la sábana santa original, una tela de lino, según la tradición, en la que estuvo envuelto el cuerpo de Cristo y en el que quedó marcada su forma y también sus lesiones. Está en la Catedral de Turín, pero también hay muchas copias por todo el mundo. Aquí en Aragón está una de las mejores, ya que se calcó directamente, dicen los expertos, de la auténtica, según afirman. Es la de Campillo de Aragón, que acaba de ser restaurada. Dos restauradoras han pasado 2 semanas reparando la tela, revertiendo los daños que habían provocado la humedad y las termitas. Digamos que le han cosido las cicatrices. Es hilo de seda, se ha teñido un poco para precisamente que no se vea. Además, al ser un hilo muy fino, es muy resistente. Y lo que hacemos es coserlo con este tipo de agujas curvas. En España hay 34 copias de sábana santa y podemos decir que esta es una de las mejores que existen en el mundo. Tiene aquí estas zonas que se ven como restos de grafito. Por lo tanto, llegamos a una conclusión que probablemente haya estado en contacto con la original, con la de Turín, y que haya sido calcada. Llegó a Campillo como un obsequio en 1653. Es mucho el fervor que hay en Campillo con el lienzo. Cualquier cosa que pidas, ¡ay, Santa Sábana bendita! ¡Ay, hazme caso de esto! O gracias a Santa Sábana. Se suele mostrar 2 veces al año, mientras está guardada en uno de los retablos de la iglesia. La sábana volverá a colocarse aquí, pero antes tienen que acabar totalmente con las termitas. Es un retablo muy singular, lo mandó construir el pueblo con las medidas exactas que tiene la sábana y además por seguridad se guardaba bajo 4 llaves que tenían 4 familias diferentes del pueblo.